Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos un aniversario más de aquel día, 14 de febrero de 1930, cuando San José María comprendió que la integridad del carisma fundacional del Opus Dei requería la presencia de las mujeres, del genio femenino. Y también, 13 años más tarde, cuando vio la solución jurídica para la incorporación de los sacerdotes al Opus Dei, lo que hoy día es la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, intrínsecamente unida a la prelatura del Opus Dei. En este aniversario doble, elevamos nuestra oración al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine para acoger con fidelidad los compromisos de vida ascética y de apostolado que este doble aniversario nos propone. Recordemos que inicialmente, el 2 de octubre de 1928, San José María vio el núcleo esencial del carisma fundacional del Opus Dei. Ahí celebramos la fundación de la obra, que en el 2028 será el centenario. En ese momento, cuando vio lo esencial, pensó que no habría mujeres, ni de broma, decía, en el Opus Dei. Alguna vez San Juan Pablo II comentó que a él le había sucedido algo similar al comienzo de su ministerio sacerdotal. Lo dijo en Tordabella, la casa de retiros situada en L'Aquila, cerca de Roma, donde los alumnos del seminario de la prelatura tienen algunos medios de formación, sobre todo a lo largo del verano, y donde mucho tiempo fue un secreto, ahora ya se sabe, el Papa polaco de vez en cuando iba a descansar, pasar una noche y subir a la nieve y por ahí cerca a los cerros que le gustaba tanto ir a la montaña. Bueno, pues el portavoz del Papa, Joaquín Navarro Valls, cuenta que entre el último día de enero y el 1 de febrero del 94, pasó la noche allí con el fin de descansar en los Abruzos. Una joven de la obra que atendía la mesa le contó a Juan Pablo II que pocos días después se celebraría, por un lado, la fiesta de la Candelaria, pero además el 14, el comienzo del trabajo apostólico del Opus Dei con las mujeres. Le dice entonces Joaquín Navarro: el Papa entonces levanta la copa y pronuncia su brindis por esa fecha. Les deseo que crezcan y se multipliquen. Volviendo al comentario de la chica, pregunta por esos comienzos, qué fue lo que pasó ese 14 de febrero de 1930. Y entonces don Francisco Vives, que era el vicario de las mujeres de la obra, que era como el anfitrión, le explica que en 1928 José María Escrivá pensó trabajar únicamente con varones, pero que Dios había dispuesto las cosas de otro modo. Y ahí fue cuando comentó el Papa: también yo, cuando comencé a hacer apostolado con jóvenes, pensaba lo mismo. Me dirigiré a los chicos, nada de chicas. Mientras, las que trabajaban en la administración de la casa comenzaron a entrar en el comedor para saludarlo. Le cantaron varias canciones y al concluir aquella pequeña tertulia, les dijo: al terminar de crear el mundo, Dios dijo que todo era bueno. Luego que era muy bueno. Lo mismo ha sucedido con el Opus Dei. No se completó la obra hasta que vinieron las mujeres. Solo entonces se pudo decir: todo está cumplido, todo está completo, todo es muy bueno.
¿cuánto vale la mujer? Bueno, es un comentario bonito, ¿verdad?, del Papa Juan Pablo II, que nos sirve para esta ocasión, para darle gracias a Dios por estos aniversarios que nos recuerdan pues la grandeza del Señor, de su misericordia, como dice San José María, que la historia del Opus Dei es la historia de las misericordias de Dios con los hombres. Igual, obviamente, nuestro llamado. Después de esos cariñosos recuerdos, veamos cómo narraba el mismo fundador varios años después lo que sucedió el 14 de febrero del 30. En concreto, estos son apuntes del 48. Celebraba yo la misa en la capillita de la vieja marquesa de Onteiro, madre de Luz Casanova, a la que yo atendía espiritualmente mientras era capellán del patronato. Dentro de la misa, inmediatamente después de la comunión, toda la obra femenina. No puedo decir que vi, como se dice del 2 de octubre del 28, pero sí que intelectualmente, con detalle, después yo añadí otras cosas. Al desarrollar esa visión intelectual, cogí lo que había de ser la sección femenina del Opus Dei. Comprendió el apostolado de las mujeres en ese carisma fundacional de la obra. Este relato se puede complementar con otros dos recuerdos, del 59 y del 64. En el 59 decía: celebramos el aniversario de aquel día en que nuestro Señor se dignó abrir a las mujeres este camino divino en la tierra. Y en una meditación del 14 de febrero del 64 dice: fue allí, después de la comunión, en la misa, cuando vino al mundo la sección femenina. Entonces, de estos tres relatos del fundador podemos resaltar varios puntos en común. En primer lugar, el momento. Dentro de la misa, inmediatamente después de la comunión. Esto habla de que el Opus es Dei, es Dios el que lo trae al mundo. Recordemos que la primera visión fundacional ocurrió poco después de la misa, en medio de un retiro espiritual, y que también en la misa comprendería un aspecto importante del carisma divino para la obra. Dice él, que serán los hombres y las mujeres de Dios quienes levantarán la cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana. Y vi triunfar al Señor, atrayendo hacia Él todas las cosas. La secularidad, el trabajo de hombres y de mujeres pondrían a Cristo en lo alto, en el pináculo. Pero esto en la misa, después de la comunión. Es un fruto de la redención. Es una obra de ese Dios que se entrega por nosotros en el altar y que se entregó por nosotros en el Calvario. Pero ¿qué fue lo que sucedió en la misa después de la comunión? Vino al mundo la sección femenina. Nuestro Señor se dignó abrir a las mujeres este camino divino en la tierra. Siempre San José María se pone en un segundo término, ¿no? El protagonista es Dios. Esto es muy importante, el origen divino de esta novedad, como afirmó desde el primer momento el mismo confesor de San José María, al que le contaba estas cosas, porque no fuera a ser un capricho o una alucinación. Pues el padre Sánchez le dijo, nada más contárselo, esto, lo de las mujeres, es tan de Dios como lo demás. El joven fundador concluye en primer lugar la primacía de la gracia, que conlleva por parte de los elegidos para ese camino la necesaria humildad de instrumentos. Por eso insistía en que él mismo no quería fundar ni la sección de varones ni la sección femenina del Opus Dei, como se decía en ese entonces. No quería ser fundador de nada. Por eso empezó a buscar, pues vio que Dios le pedía algo, empezó a buscar dónde había una institución que viviera ese carisma para inscribirse. Ahí fue cuando apareció una de unos padres que hacían unas cosas muy bonitas y entonces son hombres y mujeres. Entonces no es porque lo que yo vi no es de mujeres. Después entonces el Señor lo cambió, le hizo ver que sí. Bueno, esa humildad de instrumentos del Padre la han de vivir desde luego los hijos,
pues todos los fieles de la obra somos medios, no causas primeras. Por eso decía el 14 de febrero del 70 en una misa, hemos de comenzar por dar gracias desde muy dentro del corazón, como estamos haciendo en este momento en nuestra oración. Gracias, Señor. Porque siendo instrumentos inútiles, Dios nos escogió desde toda la eternidad para hacer esta labor divina en el mundo entero. Hemos de decirle al Señor y a su Madre que seremos fieles, llevando el amor de Dios a todos los sitios, queriendo de veras el bien y la felicidad de todas las criaturas, de cualquier país, de cualquier lengua. Todos somos iguales delante de Dios. En su divina presencia no hay nadie que sea menos que nosotros. Llevar el amor de Dios a todos los sitios, querer de veras el bien y la felicidad de todas las criaturas. Es una buena misión, un poco en lo que vamos a resumir el carisma o el mensaje de esta fiesta. Llevar el amor de Dios a todos los sitios, querer de veras el bien y la felicidad de todas las criaturas. La humildad de instrumentos no supone apocamiento ni quietud. Al contrario, el sabernos llamados por el Señor, como se dice por ahí, es un don y una tarea. El llamado nos compromete para llevar el amor de Dios a todos los sitios. Una celebración como esta nos invita a la conversión, a la renovación interior y apostólica. Primero, llenarnos de ese amor, crecer en la intimidad con Dios, en el aborrecimiento del pecado. Y por eso en una de sus primeras cartas escribiría, a pesar de nuestras pobres miserias personales, somos portadores de esencias divinas de un valor inestimable. Me hace acordar de San Pablo, ¿no? El buen olor de Cristo. Esencias divinas. Somos instrumentos de Dios. Y como queremos ser buenos instrumentos, cuanto más pequeños y miserables nos sintamos, con verdadera humildad, todo lo que nos falte lo pondrá nuestro Señor. La manera de superar ese complejo de inferioridad natural al vernos pecadores, indignos. Bueno, no soy nada, decía San José María. No valgo nada, no tengo nada, no puedo nada, soy la nada. Pero tú, Señor, lo eres todo. Todo lo que nos falte lo pondrá nuestro Señor. Omnia possum in eo qui me conforta. Todo lo podré en aquel que me confortará. Entonces, primera idea, humildad de instrumentos. Segunda idea que ya mencionamos, San José María resume este compromiso con Dios que llama de un modo hermoso, querer el bien y la felicidad de todos. Qué maravilla ser instrumentos del bien y la felicidad de todos. ¿Yo para qué nací? Para llevar el bien y la felicidad a todos. Una frase que recuerda el modo apostólico de San Pablo, que tenía por lema, me he hecho todo para todos para ganar como sea a algunos. Todo para todos. El bien y la felicidad de todos. Esa palabra, pues como que lo lleva a uno también a otras ideas que a San José María le impactaron mucho en su corazón, del mismísimo Evangelio. El fuego. Fuego he venido a traer a la tierra. Como diríamos, para quemarlos a todos, ¿no? Y qué he de querer sino que arda ya, que se encienda. Es un afán apostólico universal. El fuego de Cristo que llevas en el corazón. Para llevar a todos. Por eso aquella otra jaculatoria como corporativa de la obra, todos, con Pedro, a Jesús, por María, todos, todos. De 100 almas nos interesan las 100. Pues es lo que hace Jesucristo desde el principio, ¿no? En el Evangelio cuando envía a los apóstoles, a todas las naciones, a todas las gentes. Lo vemos ahora en estos días, en el Evangelio de estos días, como sale al extranjero, diríamos, ¿no? Pues a Tiro, a Sidón, la Sirofenicia, buscando los gentiles, no solamente los judíos. Me he hecho todo para todos para ganar como sea algunos, dice San Pablo. Al apóstol de las gentes el hambre de almas le comía las entrañas.
contagiado por el afán divino que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como le escribiría a Timoteo. Bueno, entonces podemos preguntarnos en qué consiste ese carisma que San José María captó, comprendió intelectualmente, con detalle, el 14 de febrero de 1930. Venía a complementar la luz original del 2 de octubre del 28. Pues el mismo fundador lo responde en otro momento, una meditación del 14 de febrero del 55, que la actividad de la obra se resume en dar doctrina. En otro momento dirá, la obra es una gran catequesis. Que lo nuestro es ser luz, que ilumine las inteligencias con el fulgor de las enseñanzas de Cristo, fuego. Luz que ilumine las inteligencias, sal que preserve de la corrupción las costumbres de la gente. También lo hemos visto recientemente en el Evangelio. Después de las bienaventuranzas, en la introducción al Sermón del Monte, como gran exordio, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Sal de la tierra y luz del mundo. En varias ocasiones, San José María predicó sobre esta exigencia de la vocación cristiana. Por ejemplo, se conserva el apunte de una meditación que predicó a sacerdotes. Y recordaba allí la antianécdota de un personaje literario llamado Fray Gerundio de Campasas, que había cerrado los libros para ponerse a predicar. Entonces, pues pone que no era lo mejor. El guión dice así, con las debidas traducciones: sal de la tierra, dar sabor, evitar corrupción. Luz del mundo, iluminar, disipar los errores, conmover las almas. Es una cita de un libro del padre Petit, un padre francés que San José María leía en ese entonces. Iluminar las inteligencias, luz del mundo. Disipar los errores, gran catequesis. Conmover las almas. Entre otras cosas, porque también de esto está hablando estas meditaciones que estamos considerando, el hacer amable el camino de la santidad, como veremos más adelante. Conmover a las almas, ¿no? En los cursos de oratoria explican que una de las cosas que hay que hacer es tener una idea clara para transmitir. Generalmente comenzar con un drama o un problema que a la gente le capte la atención y decir, bueno, pues la solución a ese problema es esta idea, ¿no? Un logos. Pero además un pathos también, ¿no? Una emoción. O sea, hacer amable. Porque uno puede decir la verdad, pero no basta con decir la verdad. Hay que decirla de modo amable. No vaya a pasar como el que le dicen en el juicio. ¿Jura usted decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad? Dice, sí, usted es un viejo gordo, calvo y feo. Y entonces le dice, no me refería a eso. Sí, hay que decir la verdad, pero amablemente, conmoviendo las almas. Sal y luz, idoneidad, ciencia infusa, Fray Gerundio. Bueno, este apunte, este guión de meditación sirvió como base para el número 340 de Camino, que dice, estudia con empeño. Si has de ser sal y luz, necesitas ciencia, idoneidad. ¿O crees que por vago y comodón vas a recibir ciencia infusa? Lo que tantas veces insistía, por ejemplo, en el seminario de la prelatura, diciendo, el Espíritu Santo no tiene por qué darnos luces extraordinarias cuando nos dé tiempo para estudiar, y no estudiamos en el tiempo, ay, ilumíname, no, estudie, ¿no? Aprovechemos, ¿no? Estudiemos con empeño. Más adelante ahondaría en la misma enseñanza del Sermón del Monte, invitando al apostolado. Como quiere el Maestro, tú has de ser bien metido en este mundo en el que nos toca vivir, con secularidad, y en todas las actividades de los hombres, sal y luz. Luz que ilumina las inteligencias y los corazones, sal que da sabor y preserva de la corrupción. Por eso, si te falta afán apostólico, te harás insípido e inútil, defraudarás a los demás y tu vida será un absurdo. ¿No? Pues que el Evangelio termina así. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo, pero si la sal se desvirtúa, ¿no? ¿Con qué la salará?
querer el bien y la felicidad de todos. De hecho, San José María será el pionero, todavía lo sigue siendo hoy porque, como le dijeron, llegó con 100 años de anticipación y muchos todavía no lo entienden dentro de la Iglesia, ese papel tan importante del laicado, la predicación de la llamada universal. ¿Qué quiere decir llamada universal? A todos, a la santidad. Como escribió en un texto fichado en 1930, hemos venido a decir, con la humildad del que se sabe pecador y poca cosa, soy un hombre pecador, decimos con San Pedro, pero con la fe de quien se deja guiar por la mano de Dios, que la santidad no es cosa para privilegiados, que a todos nos llama el Señor, que de todos espera amor, de todos, ¿no? Todos, estén donde estén, de todos, cualquiera que sea su estado, su profesión o su oficio, porque esa vida corriente, ordinaria, sin apariencia, puede ser medio de santidad. No es necesario abandonar el propio estado en el mundo para buscar a Dios, si el Señor no da a un alma la vocación religiosa, ya que todos los caminos de la tierra pueden ser ocasión de un encuentro con Cristo. Claro, en la espiritualidad, en la teología, los que escriben los libros, los que dan las clases suelen ser religiosos, entonces ha quedado como el defecto de que pues hay un camino que es como el menos del 1% en toda la iglesia, que es el camino religioso, y menos del 1% de los católicos se dedican a ese camino y son gente muy buena y llamados por Dios y un camino de santidad maravilloso, pero el otro 99% puede parecer que entonces no están llamados a la santidad. Y lo que el Señor quería que San José María recordara era todos los seres humanos, todos los campos humanos nobles son camino de encuentro con Dios, camino de santidad. Y como ven, tampoco ha sido fácil que se entienda. De esa manera llegamos a otra manera hermosa que utilizaba para definir la misión de la obra, con la que concluía la meditación del 55. Hoy deseo recordaros lo mismo, aunque con otras palabras, que la finalidad del Opus Dei es hacer amable el camino de la santidad. La verdad es que pues, me pareció pues, una belleza estas dos maneras de expresar la vocación de la obra: querer el bien y la felicidad de todos, hacer amable el camino de la santidad. Ese mismo día explicaba que la aparición del Opus Dei en el mundo equivale a decir que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Entonces todo lo hace uno pensar en lo que decía el Papa Francisco y que el Papa León continúa mencionando: llevar la alegría del Evangelio. Eso se tiene que notar en la cara. De hecho, una de las contradicciones que pasaba San José María al comienzo, pues digamos la menos grave, era que decía que los del Opus Dei hacían voto de alegría. Estaban siempre felices. Y debe ser así siempre, porque están con una noticia agradable, agradabilísima. Se han abierto los caminos de la tierra. Y entonces toman como misión hacer amable el camino de la santidad. Querer el bien y la felicidad de todos. Imagínense qué misión tan maravillosa, ¿no? Pues, mejor dicho, y gastar la vida en eso, es que Dios nos quiere mucho, ¿verdad? Que mejor nos trata Dios que poniéndonos en esta misión, ¿no? Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias por quererme tanto. ¿Cómo no me he vuelto loco con tanto amor, Señor? Los caminos de la secularidad, de la tierra, entendida como surco fecundo del sembrador, lugar de encuentro con Dios, como predicaba el mismo San José María en aquel aniversario. Decía, Él, Jesús, es tan bueno que ha permitido que anden por esta senda ancha de la obra personas de todas las clases sociales, de todas las edades y condiciones, hombres y mujeres, podríamos decir, seglares y sacerdotes, que también celebramos el 14 de febrero, solteros y casados, sanos y enfermos, todos con la misma vocación. En otra ocasión decía, y se puede ir como uno quiera, saltando, la pata sola, en bicicleta, en carro, por el borde. O sea, por el borde no lo recomiendo, pero también se puede ir por ahí. Todos con la misma vocación, con idéntica ambición de ser santos,
con el mismo deber de hacer apostolado, de acuerdo con las exigencias del estado y situación de cada uno en el mundo. Verdaderamente, concluía, se han abierto los caminos divinos de la tierra. Ese mismo espíritu es el que mueve al Papa, que se me hace pues muy bonita esta coincidencia. El Papa León XIV, en su primer encuentro navideño con la curia romana, hizo un mensaje que pues yo alguna vez ya lo he citado, pues hablando de apostolado, pero que en estos días veía que lo están poniendo de modelo precisamente de cómo hacer agradable el camino de la santidad, de cómo mostrar que lo que buscamos es el bien y la felicidad de todos. Entonces era pues sus colaboradores. Entonces es mostrando, dijéramos, cómo tiene que ser la comunicación del mensaje. Y decía el Papa, la Iglesia es por naturaleza extrovertida, abierta al mundo, misionera. Siempre está el riesgo de encerrarse, ¿no? De nosotros los buenos nos cuidamos y afuera qué feo está el mundo. Y eso es horrible, ¿no? Pensar así. Nosotros también, decía San José María, no somos plantas de invernadero, entonces creo que tampoco somos buenos. Pero no, la Iglesia es extrovertida, la Iglesia es con las puertas abiertas. También por eso el Papa Francisco insistía tanto en que las iglesias estuvieran abiertas, pues porque la gente pueda entrar a rezar. Obviamente ya habrá que mirar el tema de la seguridad, etcétera, pero la Iglesia es extrovertida. Ahora, no es solamente la puerta abierta, es que hay que salir. No solamente dejar abierto para que entren, sino salir nosotros a buscar. Nosotros en la obra lo entendemos muy bien porque nuestro apostolado es de amistad y confidencia y confianza, o sea, de ir y hablar con el que el Señor ha puesto a nuestro lado. La Iglesia es por naturaleza extrovertida, abierta al mundo, misionera. Hablábamos al comienzo de que la obra vino al mundo en la misa. La misa es misión, eso es lo que significa. Ite, misa est, váyanse de misión. Váyanse ya a la iglesia, a sus casas, a sus trabajos y lleven este mensaje de alegría y de paz por todo el mundo. Como dice el Papa también, la alegría de Jesús resucitado. Vayan y lleven esa alegría desarmada y desarmante, la paz de Cristo resucitado. Sean, diría San José María, sembradores de paz y de alegría. Esa es la misión. Sigue diciendo el Papa, la Iglesia ha recibido de Cristo el don del Espíritu. Es trinitaria, ¿no? Es la familia de Dios en el mundo. ¿Para qué ha recibido el don del Espíritu? O sea, nos llevamos un mensaje solo antropológico, sociológico, de justicia, de paz. Es un mensaje espiritual. Ha recibido de Cristo el don del Espíritu para llevar a todos la buena nueva del amor de Dios. Es lo que también se ha insistido, un mensaje positivo, un mensaje, Dios te ama, es lo que nosotros vamos a decir. Porque quien piensa que lo que hay que decir es, Dios te condena porque estás portándote mal. No, empieza diciéndole que Dios le ama. Ya después, cuando uno ve que Dios lo ama y empieza uno a descubrir el amor de Dios, a meterse en el Evangelio y dice, ay Dios mío, yo me estoy portando mal. Ah, bueno, pero Dios te perdona, entonces ahora pasemos a la confesión. Pero de entrada, no. De entrada, llevar a todos la buena nueva del amor de Dios. Hacer amable el camino de la santidad. Signo vivo de este amor divino por la humanidad, la Iglesia existe. Primero esto, un signo vivo. Veíamos en el Evangelio Jesús metiendo el dedo en la boca del sordomudo, pues para abrirle los sentidos, ¿no? Como todo eso es sacramental, la saliva, el barro, el agua, el aceite. La Iglesia es el sacramento universal de salvación, signo vivo de este amor divino por la humanidad. Pues tenemos que mostrar que eso somos. Recuerdo un musulmán, creo recordar, pues medio ateo, que fue una crisis, la marcha, cada drogadicción, etc. Pero entonces salió del metro en Londres y vio una iglesia católica. Estaban en misa, entró y claro, la liturgia lo absorbió. Se puso a llorar todo el rato de ver cómo cantaban el santo, 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 la paz que irradiaban. Y cuando salió vio una foto del Papa, que entonces era Benedicto XVI, y esa cara pues lo conmovió y se puso a llorar más.
Entonces el párroco le explicó, bueno, ese no es Dios, y uno tampoco pues la ignorancia es tanta, ¿no? Pero bueno, total terminó convirtiéndose en la Iglesia Católica por ese testimonio de la Iglesia como signo vivo del amor divino por la humanidad. La Iglesia existe ¿para qué? Para invitar, para llamar, para reunir en el banquete festivo. Este es un punto importante. Te invito a un banquete festivo, que es la Eucaristía. Cristo quiso comer con nosotros. Tomad y comed, tomad y bebed. Pero ya no es simple pan, ya no es simple vino, el mismo banquete divino festivo que el Señor prepara para nosotros, para que cada uno se pueda descubrir como un hijo amado. Hacer amable el camino de la santidad, mostrar que eres un hijo amado, hermano del prójimo, hombre nuevo, a imagen de Cristo. Ahora, lo último que están diciendo los investigadores es que ya lo de la inteligencia artificial ya pasó de moda. Sé que escandalizó a algunos. No, ya ahora es que sigue. Y lo que sigue es algo que los cristianos estamos diciendo desde el principio. En el centro el ser humano. Ya no es que la inteligencia artificial es lo mejor. No, pues eso es una máquina. En el centro el hombre. Y entonces esto cuando lo hablaba con un ingeniero que me lo estaba explicando, la Iglesia, ¿qué dice el Concilio Vaticano II? Gaudium Spes 22. Cristo revela el hombre al propio hombre. La crisis de ahora es, ¿y qué es el hombre si la inteligencia ya es una máquina? Pues el hombre, mire a Cristo. Cristo, el hombre es hombre nuevo, imagen de Cristo, y por lo tanto testigo de la verdad, de la justicia y de la paz. A la Virgen Santa, Reina del Opus Dei, le presentamos nuestros deseos de conversión con motivo de este aniversario que nos acerca a la celebración del centenario. Le pedimos que nos alcance de su Hijo la gracia de una renovada humildad de instrumentos que nos lleve a querer el bien y la felicidad de todos y a hacerles amable el camino de la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.